Y dentro de esas vías de tramitación, ya sea directa o indirecta, establecíamos cómo a través del amparo indirecto podíamos observar toda una secuela procesal con la presentación de la demanda, los informes, el informe justificado, la audiencia constitucional, la etapa de admisión y desahogo de las pruebas y el dictado de la sentencia. No así con el juicio de amparo directo, que es un tanto más restringido, la demanda, el informe justificado, el amparo adhesivo, el debate del colegiado, la sentencia y en ambos casos la ejecución, ¿no? Vimos los principios que forman parte del juicio de amparo atendiendo a el principio de instancia de parte agraviada, el principio de definitividad, el de prosecución judicial, el de estricto derecho y el de relatividad de las sentencias. Hablamos de cada uno de ellos a la luz del artículo 107 constitucional. Hablábamos del control constitucional por órgano político, atendiendo a cómo el órgano, a través del órgano político, se va a analizar la validez de la norma a la luz de la Constitución, ¿no? Cómo se iba a establecer, cómo la Suprema Corte iba a analizar la validez de las normas, de que esas normas no vayan en contra de la Constitución. Tenemos los requisitos de la demanda, establecíamos dentro de la tramitación de las vías del juicio de amparo en la vía directa e indirecta, observamos que existen diferencias en torno a los requisitos que establece la ley de amparo para la presentación y la promoción de la demanda de garantías. Desde la presentación de la demanda, como en amparo indirecto se va a presentar ante el juez de distrito, y como en amparo directo se va a presentar ante la autoridad responsable. Atendiendo a los requisitos, establecíamos que en amparo indirecto vamos a tener nombre y domicilio del quejoso, del tercero interesado, señalar la autoridad responsable, el acto de autoridad y que además íbamos a tener que establecer lo referente a la fecha en que se notificó el acto, los antecedentes del acto reclamado, los conceptos de violación, los puntos petitorios y la firma. A diferencia del amparo directo, en amparo directo sabemos que dentro de los requisitos que establece el 175 serán nombre y domicilio del quejoso y del tercero interesado, autoridad responsable, acto que se reclama de la autoridad, fecha en que fue notificado, preceptos que conforman la fracción primera del artículo primero de la ley de amparo contengan los derechos humanos cuya violación se busca reclamar, los conceptos de violación y los puntos petitorios, ¿no? Un aspecto fundamental en la diferencia entre los diferentes tipos de requisitos es que en amparo directo se va a traer toda la secuela procesal hacia el colegiado, se va a radicar todo eso. La primera instancia, la segunda instancia, la causa de la primera instancia, el toca en segunda instancia para lograr hacer el análisis al momento de emitir la resolución. En amparo indirecto, no, en amparo indirecto es necesario plasmarle a la autoridad bajo protesta de decir verdad los antecedentes de ese acto, qué es lo que sucedió en torno a ese acto y cómo es que dio origen ese acto de autoridad, qué es lo que va a remitir el juez, la autoridad responsable al juez de distrito, simplemente las constancias que acreditan la existencia del acto. Entonces, de ahí la importancia de establecer los requisitos y los antecedentes. Dentro de este curso que tuvimos, también analizamos de manera particular la procedencia. Cuando se daba esa procedencia, hablamos de las diferentes bases constitucionales, hablamos de la base constitucional del Poder Judicial, atendiendo a la ley orgánica, atendiendo a la Constitución y las bases procesales mismas del juicio de amparo. Dijimos que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin a un juicio y laudos. Y dentro de ese juicio de amparo directo se van a hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento, violaciones que se dieron al ejercicio de los derechos adjetivos. La sentencia definitiva va a resolver, es el acto de autoridad que resuelve cuestiones de fondo, que resuelve de manera específica lo conducente por cuanto hace a derechos sustantivos y derechos adjetivos. En la sentencia se determina a quién de las partes le corresponde el derecho sustantivo discutido en el fondo del asunto. Violaciones procesales reclamables en amparo directo se van a hacer valer porque afectan las defensas del quejoso, porque trascienden al resultado del fallo,
porque de manera particular se tienen previamente, ya se agotaron todos los recursos antes de la substanciación y la tramitación del juicio de amparo, y lo más importante, de las violaciones procesales, se tienen que hacer valer en el primer amparo que se promueva, de conformidad con lo que establece el artículo 107 y con lo que establece también la ley de amparo. Y entonces vemos también la existencia del amparo adhesivo en la substanciación del amparo directo, y que lo va a promover quien obtiene la sentencia favorable, quien busca la subsistencia del acto reclamado. En la procedencia del amparo indirecto hablábamos de manera específica, tenemos una amplia lista de causales en las que va a proceder, y entonces hablamos de actos en el juicio que sean de imposible reparación, actos fuera de juicio, actos después de concluido el juicio, actos contra personas extrañas a juicio, y el caso de las normas, la inconstitucionalidad de las normas, ya sea en su carácter heteroaplicativo o autoaplicativo. Establecimos la diferencia entre derechos sustantivos y derechos adjetivos. Derechos sustantivos, la propiedad, la posesión, la libertad. Derechos adjetivos, la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación, el desahogo de las pruebas, la admisión y desahogo de esas pruebas. Un acto de imposible reparación señalábamos que se iba a dar cuando se afectaba un derecho sustantivo y un derecho adjetivo. En ese momento contábamos con ese acto de imposible reparación porque afecta toda la esfera de derechos del gobernado. Atendiendo a la competencia, hablamos de conceptos clave en torno a esa competencia. Establecimos la competencia objetiva y subjetiva, atendiendo a que la objetiva se refería al órgano jurisdiccional y la subjetiva al titular de ese órgano jurisdiccional. En materia de amparo, establecíamos que esa competencia se iba a dar por territorio, por materia, por vía de tramitación. Reglas de competencia, decíamos que el artículo 33 de la ley de amparo va a establecer esas reglas de competencia y nos va a señalar a la Suprema Corte, a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales colegiados de apelación, a los juzgados de distrito y a los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal en los casos que prevea la ley. Hablábamos también de, en relación con el 107 constitucional, el 34 de la ley de amparo, por cuanto hace a la competencia de los tribunales colegiados para conocer del juicio de amparo directo. Y de igual forma, el artículo 35 en relación con el 107 fracción séptima de la ley de la Constitución, atendiendo a la competencia de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación en amparo indirecto. Hablamos de los impedimentos, excusas y recusación, que fue una constante dentro del estudio de la secuela procesal de la tramitación y la substanciación del amparo, ya fuera en la vía directa o en la vía indirecta, porque sabemos que este ejercicio de establecer los impedimentos, las excusas y la recusación tiene que ver con, de manera particular, con el ejercicio que tiene que hacer el titular del órgano jurisdiccional al momento de tener conocimiento de un caso. Hoy entonces hablábamos del impedimento como ese momento en el que se actualiza algún elemento que va a causar que dentro de la convicción del juzgador que no sea imparcial, que va a hacer que se aleje de la imparcialidad. Y entonces vemos que el impartidor de justicia plantea la excusa en torno a plantea la causal de impedimento para solicitar la excusa para conocer de ese caso. En el caso de que no lo presentara el titular del órgano jurisdiccional que se encuentra impedido, las partes debían promover esa recusación. De ahí la importancia de conocer, pues, a su contrario y de conocer al impartidor de justicia que va a resolver del caso. Hablábamos de causales de improcedencia de ese juicio de amparo y veíamos cómo esas causales de improcedencia tenían que ver con que se podían actualizar en el escrito inicial, durante la tramitación o durante la sentencia. En el escrito inicial, porque un acto fuera improcedente. En la tramitación, porque se advirtiera la causal y se tendría que sobreseer fuera de la audiencia. Y dentro de la sentencia, porque se iba a actualizar hasta la celebración de la audiencia y se iba a dar el sobreseimiento dentro de la sentencia.
Observemos que son aspectos relevantes y procesales que tienen que ver con esa tramitación, esa presentación de la demanda y de ese estudio que va llevando a cabo la autoridad que conozca de las diferentes demandas de garantías que se promuevan. Hablamos de diferentes causales de improcedencia atendiendo a razones adyacentes. Dentro de nuestras razones adyacentes hablábamos de aquellos actos de órganos jurisdiccionales terminales y definitivos, actos provenientes de un juicio, actos, por ejemplo, dentro de estos actos provenientes de un juicio hablábamos de este esquema básico que tiene que ver con la plenitud de jurisdicción. Ustedes observan en la pantalla la forma como se iban a actualizar el elemento de cosa juzgada y cómo cuando se establecía un aspecto diferente en la sentencia que no había sido abordado dentro o en el marco de esa plenitud de jurisdicción, es que iba a ser procedente la tramitación o la presentación de la demanda de garantías al tenor de esa plenitud de jurisdicción y de ese nuevo acto de autoridad. Dentro de la litispendencia hablábamos de que teníamos el mismo quejoso, el mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable, pero que el quejoso había presentado dos demandas porque esperaba la suspensión en alguna de las dos, ¿no? Con suerte y pega y sale en alguna de las dos la suspensión del acto reclamado. Dentro de nuestras razones adyacentes hablamos de actos de órganos judiciales, órganos terminales no judiciales. Hablábamos también de adiciones o reformas a la Constitución como razón adyacente contra actos consentidos por el quejoso, ya sea de manera expresa o de manera tácita. Hablábamos también en este marco de actos cuyos efectos se extinguieron en diferentes vías, ¿no? Consumados, es decir, que hayan sido consumados de modo irreparable, que se haya dado un cambio en la situación jurídica y de manera genérica vimos estas razones adyacentes que se actualizaban o que iban de la mano con las causales de improcedencia. Hablamos también del sobreseimiento durante este curso refiriéndonos al artículo 63 de la Ley de Amparo, atendiendo a las 5 fracciones que establece este artículo 63, atendiendo a la ratificación de firmas, atendiendo a la muerte, que es actualizar a la muerte del quejoso, a las constancias de autos en donde apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado, porque se actualizara alguna causal de improcedencia, y establecimos cómo el sobreseimiento tenía el efecto de cosa juzgada al momento de establecerse. Acerca de la suspensión ustedes pudieron ver que nos la establece, guarda su fundamento en el 107, fracción 10 y 11 de la Constitución, y lo vimos de manera específica en la tramitación y substanciación de la demanda de amparo indirecto. En amparo directo la conocimos un poco, pero dimos un amplio margen dentro de la tramitación y substanciación del amparo indirecto por cuanto hace a esa suspensión de oficio y de plano, a esa suspensión a petición de parte que sucedía cuando el quejoso no solicitaba la suspensión, y también la suspensión cuando se resuelve a través de la vía incidental. La ejecución de las sentencias lo vimos también en relación con el 107 fracción 16 y 17. Y en este ámbito nos fuimos también a el estudio específico de las vías de tramitación. Y entonces hablábamos de la tramitación del amparo directo. Y partimos de manera específica, nos fuimos a señalar esas etapas procesales que decíamos, bueno, procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin a un juicio y laudos. Dentro de este ámbito nos fuimos a la base constitucional, específicamente en la fracción tercera, dentro de inciso A del 107 constitucional, vimos la base legal para la tramitación del juicio de amparo directo en la vía directa. Déjenme ponérselos un poco más grande. En la vía directa, atendiendo a lo que establece el artículo 107 constitucional y en relación con el 170 de la Ley de Amparo, atendiendo a las bases de procedencia
y encontramos algunos argumentos de constancia terminológica dentro de este artículo 170 de la Ley de Amparo. Cuando el legislador incorpora a la ley, se entenderá por sentencias definitivas, laudos o los que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal lo den por concluido, ¿no? Observemos ese elemento normativo de valoración jurídica, lo podríamos decir en materia penal o en materia de argumentación jurídica y epistemología, pensamiento complejo y argumentación jurídica, que se convierte en un argumento de constancia terminológica. Entonces, en este ámbito resulta sustancial establecer lo referente a la procedencia del juicio de amparo en la vía directa. Dentro de este ámbito nos dice también en la fracción segunda del 170, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer los conceptos de violación en contra de normas generales aplicadas. Dentro de este ámbito entramos al estudio de las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas a partir del artículo 171 y que nos refieren las bases para el establecimiento de esas violaciones a las leyes del procedimiento. Dentro de las bases se establece que se deben hacer valer esas violaciones a las leyes del procedimiento. Se debe establecer cómo la violación procesal trascendió al resultado del fallo, es decir, a la sentencia, y también se tiene que establecer dentro de los conceptos de violación. Vemos la forma como se tienen que señalar, cómo trascendió al resultado del fallo esa violación a mis derechos adjetivos. Y dentro de la Ley de Amparo encontramos la clasificación atendiendo a tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo y también a los juicios del orden penal. Vemos que dentro del 173 de la Ley de Amparo se hace una separación en apartados, apartado A y B, atendiendo al sistema de justicia penal mixto y en el apartado B al sistema de justicia penal acusatorio y oral, ¿no? Este nuevo sistema. Dentro del 174 nos vuelve a dar bases de tramitación, 175 los requisitos que se van a establecer en la presentación de la demanda de garantías. Y fuimos analizándolo, vimos la importancia que tenía establecer el acto reclamado de manera precisa, atendiendo a los resolutivos de la resolución, atendiendo dentro de la autoridad responsable a clasificarla como autoridad ordenadora o autoridad ejecutora de manera particular. En el acto reclamado, de qué autoridad reclamó el acto, de en qué sentencia se emitió ese acto, en qué resolución y en qué toca se estableció, cuándo fue notificado ese acto de autoridad. Atendiendo al nombre y domicilio del quejoso, que ha quedado precisado en el cuerpo de la presente demanda. Que recordemos algo importante que a ustedes no les pasó, pero en otros grupos sí he notado que sucede. No concuerda el nombre, el domicilio procesal establecido en el proemio de la demanda con el domicilio que señalan en los atendiendo al cumplimiento de los requisitos que establece el 175. Ambos domicilios deben concordar, deben ser el mismo, es decir, deben ser el mismo. ¿Por qué? Porque de esa forma se establece el domicilio procesal. Al hablar de nombre y domicilio del quejoso no quiere decir en dónde vive el quejoso, en dónde habita, sino el domicilio procesal. Entonces debe ser concordante, debe ser coincidente o se debe precisar. Ambos han quedado precisados en el proemio de la presente demanda, ¿no? Es importante hacer esa aclaración. En este grupo no sucedió, pero en otros grupos sí noté esa deficiencia. Por cuanto hace la autoridad responsable, es importante señalar el carácter en que tiene esa autoridad, si es ordenadora o es ejecutora, y por cuanto hace al acto reclamado, se debe establecer la autoridad, la sentencia, la fecha de la sentencia, en dónde se deduce y cuándo se notificó. Por cuanto hace al acto reclamado, es procedente establecer únicamente la sentencia de fecha tal emitida por tal autoridad y como recomendación incorporen en los resolutivos, ¿no? La cual en su parte resolutiva establece que y señalen los resolutivos. Dentro de los conceptos de violación, algo importante, váyanlos clasificándolos atendiendo a un rubro. Violaciones procesales, insuficiencia probatoria,
presunción de inocencia, violación a la garantía de legalidad, ¿no? Es importante destacarlo y también es importante que en el cuerpo de los diferentes conceptos de violación ustedes se auxilien de diversos para que sus agravios puedan ser operantes, atendibles y suficientes. Es necesario que ustedes se apoyen de los diferentes modelos argumentativos, porque a través del modelo argumentativo ustedes van a poder realizar ese ejercicio de ponderación de los derechos fundamentales. Recordemos que son derechos humanos, pero se convierten en garantías en el momento en el que se oponen al Estado. En ese momento, en el momento en el que se oponen ante una autoridad, se convierten en garantías. De esos derechos se va a desprender una garantía. ¿Qué les va a permitir poder realizar ese ejercicio de ponderación? En la aplicación de los diferentes modelos argumentativos. A través de esos modelos argumentativos es que ustedes van a poder realizar ese ejercicio de ponderación con el modelo argumentativo de Toulmin, con el modelo que establece Ronald Dworkin, con el modelo que establece Neil McCormick, con la fórmula del peso de Robert Alexy, ¿no? Ustedes van a poder llevar a cabo ese ejercicio de ponderación de principios, de valores y de las normas, ¿no? Entonces es importante que se apoyen de esos modelos argumentativos y que a su vez se apoyen en la construcción de los conceptos de violación de los argumentos de autoridad o ab exemplo, argumentos a simili, argumentos topográficos, argumentos de constancia terminológica, argumentos de desmateria, argumentos sistemáticos, argumentos teleológicos, sistemáticos, psicológicos, históricos, para poder llevar a cabo la construcción de esos conceptos de violación. Y noten cómo las diferentes materias convergen en un punto específico, que es el de la praxis, ¿no? Ustedes llevan la materia de argumentación jurídica, pensamiento complejo y argumentación jurídica, llevan la materia de amparo. Argumentación jurídica va a tener un ámbito de aplicación grandísimo, ¿no? Es una materia inmensa y maravillosa que les va a permitir establecer lo referente a plantear el pensamiento de manera ordenada. Ustedes tienen el antecedente de la epistemología les enseñó a pensar de manera metodológica, ¿no? A pensar de manera ordenada y coherente aplicando un método. En la argumentación jurídica y el pensamiento complejo aprendieron a, de alguna forma, a ese pensamiento que ya traían ordenado, a aplicarlo a un ámbito específico atendiendo a un modelo particular. Entonces, noten cómo se van complementando las diferentes teorías que ustedes, las diferentes materias que ustedes van analizando y la forma como se van estableciendo características y criterios que son concordantes. Entonces, dentro de los diferentes niveles del conocimiento del derecho, ustedes iniciaron en la dogmática jurídica. Actualmente se encuentran en el estudio de atendiendo la teoría jurídica porque conocen de dónde surge el derecho, cómo se manifiesta el derecho y también conocen las diferentes escuelas del pensamiento jurídico. ¿Cuál es la finalidad? Que al término de los estudios de licenciatura ustedes puedan encontrarse en el ámbito de la filosofía jurídica planteando aspectos críticos, planteando nuevas concepciones en torno a las diferentes figuras del derecho. Dentro de este punto y dentro de estos datos importantes, ¿se deben incorporar los modelos argumentativos en los escritos? Por supuesto, argumentos de constancia terminológica, argumentos de autoridad o ab exemplo, y obviamente sus puntos petitorios exhibiendo los 9 juegos de copias y lo que solicitan, conceder al hoy quejoso de manera definitiva el amparo y protección de la justicia de la Unión. Hemos aprendido dentro de este punto también los efectos que tiene la sentencia, una sentencia para efectos o una sentencia de manera lisa y llana. Dentro de la tramitación hablamos de este oficio de presentación donde se solicitaba, por ejemplo, en materia penal, la suspensión, se estableciera lo conducente por cuanto hace a la suspensión, ¿no? Aunque sea de oficio, de plano y de oficio, pues van a solicitar, sí, la integración de esas copias, la integración de ese cuadernillo y obviamente la notificación que se les va a hacer. Hablamos de la substanciación de ese juicio de amparo atendiendo a la presentación de la demanda ante la autoridad responsable y cómo la autoridad responsable debía cumplir con determinadas figuras, con determinadas funciones, tales como correr traslado al tercero interesado, rendir el informe justificado y hacerle ese breve resumen al colegiado. ¿Por qué decimos correr traslado y no emplazar?
porque la demanda aún no ha sido admitida. ¿Quién admite la demanda? El tribunal colegiado. Y a partir de que el tribunal colegiado establece que se admite a trámite la demanda de garantías, entonces establece que comienza a correr el término, comienza a correr el plazo para que el tercero interesado pueda presentar el amparo en la vía adhesiva, de la forma adhesiva, ¿no? Entonces notemos esa característica con un término común de 15 días para la presentación de ese amparo adhesivo o de los diferentes alegatos que pudiera plantear el quejoso. Dentro de este punto particular cabe destacar que también se van a establecer los plazos para poder llevar a cabo esa admisión, esos desahogos por cuanto hace a las prevenciones y también al momento en el que se turna a la ponencia respectiva dentro de ese tribunal colegiado. Hablamos de lo que sucedía en la audiencia, vimos un ejemplo de un debate que se llevó a cabo en torno al caso que tomamos como ejemplo para analizar esta materia, esta unidad en torno a la tramitación del amparo directo y las sentencias. Hablamos también de los efectos que van a tener esas sentencias. Vimos algunos aspectos relevantes en torno a esos aspectos procesales. Ustedes pueden, como lo pueden ver en pantalla, están revisando la portada que va a tener ese expediente o SDP. El turno al colegiado, el informe justificado que rinde la autoridad, cuando se corre traslado, cuando se le hace ese resumen de qué es lo que te remito tribunal colegiado, el autoadmisorio, aspectos básicos. Vimos también la forma electrónica de notificación, las notificaciones que se hacen, la presentación de alegatos o de demanda adhesiva, los diferentes acuerdos, la sentencia, la publicación de los acuerdos, cómo se da esa publicación de acuerdos en línea y finalmente, llegando ya casi a las últimas sesiones que hemos tenido, bueno, a la otra vía de tramitación, hablábamos del amparo indirecto y cómo se daba esa secuela procesal del amparo indirecto, atendiendo a la demanda, al informe justificado, a la audiencia constitucional, a la admisión de las pruebas, al desahogo de esas pruebas y a la sentencia misma y obviamente a la ejecución. Bases constitucionales, 103 fracción primera en relación con el 107 de la ley de amparo. La base legal para la tramitación del amparo en la vía indirecta lo encontrábamos en el artículo 107 de la ley de amparo y encontramos diversas causales de procedencia. Hablábamos de el amparo contra normas generales en la vertiente autoaplicativa o heteroaplicativa. Hablamos de los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos y del trabajo. Y es cuando hacíamos mención, como ustedes pueden verlo en pantalla, al amparo administrativo, ¿no? Que guarda relación con el artículo 72 constitucional, por ejemplo, en esta particularidad que estuvimos señalando dentro de nuestro ejemplo. Ejemplos de actos de la autoridad administrativa, las clausuras, las expropiaciones, la negativa de otorgar una licencia, aspectos que tienen que ver con el medio ambiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por mencionar algunos. La fracción tercera del 107 de la Ley de Amparo también nos plantea esas etapas de la promoción y presentación del amparo adhesivo por cuanto hace a las etapas del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que deberán traer consigo una etapa defensiva, probatoria de alegatos y uno de dictado de resoluciones, ¿no? Vimos cómo esas violaciones procesales de imposible reparación pueden darse dentro de esa substanciación o que pudieran ser susceptibles de ser reparadas al momento del dictado de la resolución. Dentro de la fracción cuarta, como ustedes pueden ver en pantalla, hablamos de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después del juicio, ¿no? Que son actos, es el amparo contra actos de órganos jurisdiccionales. Y entonces hablábamos en materia penal, algunos actos que se dan fuera del juicio, como la orden de aprehensión, el arraigo, el cateo, actos que no dirimen la controversia de fondo, el no ejercicio de la acción penal, la reserva de la carpeta de investigación, la aplicación de algún criterio de oportunidad de conformidad con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, en materia civil y mercantil vimos medios preparatorios a juicio, actos de jurisdicción voluntaria y procedimientos paraprocesales en materia
materia laboral dentro de esta fracción cuarta de amparos contra actos de órganos jurisdiccionales. Como pueden ver en pantalla, la fracción quinta nos hablaba de las violaciones procesales atendiendo a esa ejecución de imposible reparación o que pudieran ser susceptibles de ser reparadas al momento de ejecutar la sentencia. La fracción sexta nos hablaba de esa persona extraña a juicio y definimos que iban a ser todas aquellas personas que no fueran ni actor, ni demandado, ni víctima, ni imputado. Hablamos también de los actos del Ministerio Público cuando las omisiones del Ministerio Público dañan a la víctima principalmente, ¿no? En esas resoluciones de reserva de investigación, no ejercicio, desistimiento de la acción. Y establecimos un poco lo referente a los recursos, también los recursos ordinarios y lo que establece el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablábamos de los actos de inhibitoria o declinatoria en el conocimiento de un asunto que establecíamos que tienen su procedimiento específico y generalmente se van a resolver en la vía ordinaria. Hablábamos también de las normas generales por cuanto hace a que guarda relación con el artículo 28 constitucional y fracción séptima, por cuanto hace a los actos de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vimos los requisitos para la tramitación de la demanda de amparo indirecto por cuanto hace a nombre y domicilio del quejoso, del tercero interesado, de la autoridad responsable, la norma general, el acto u omisión que se reclame de cada autoridad. Es fundamental y específico establecer autoridad ordenadora y ejecutora aún más dentro de la materia, dentro de la tramitación del amparo indirecto. La protesta de ley de los antecedentes, los preceptos que conforman el artículo primero de la ley de amparo contengan derechos humanos cuya violación se reclame. Y es muy importante volver a hacer mención a esto. Tenemos los derechos humanos, pero al momento en el que se oponen frente a una autoridad se convierten en garantías. De esos derechos se va a desprender una garantía. Los conceptos de violación y los puntos petitorios. Dentro de este ámbito, ustedes recordarán que vimos esa substanciación de la demanda de garantías en la vía indirecta y entonces hablábamos de la presentación de la demanda ante el juez de distrito, la excusa, verificar previo que se emita el auto admisorio y dentro del auto admisorio se va a establecer lo referente a verificar que no se actualice ningún impedimento. Recordemos que la excusa es por cuanto hace al titular del órgano y al titular del órgano y la competencia por cuanto hace al órgano mismo. Dentro de la competencia se analiza que sea la vía correcta, que sea el territorio, que sea la materia de manera particular y en caso de que en alguno de estos dos puntos se dé o un impedimento o se dé algún conflicto competencial, lo va a resolver el tribunal colegiado, ¿no? En el caso de que surja el conflicto. Vemos que se armoniza que la demanda cumpla con los requisitos del 108 y que se tengan las copias para las partes. En ese caso, se va a dar admisión a la demanda. En caso contrario, se va a hacer una prevención o se va a tener por no presentada en caso de un desechamiento. Se analizan también las causales de improcedencia, todos esos aspectos que van a ser relevantes, que no se actualice ninguna de las hipótesis que contemple el artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el 113. Dentro de este ámbito se va a emitir el auto admisorio en donde se va a admitir la demanda, se va a hacer ese pronunciamiento específico por cuanto hace la admisión de la demanda, se va a dar vista al Ministerio Público y también se va a solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, se va a notificar al tercero interesado y se va a fijar fecha para la audiencia constitucional. De igual forma se va a acordar sobre la suspensión y se hará el requerimiento a las partes sobre los datos personales si quieren que sean públicos o no y lo referente a las pruebas. En este punto hablamos de la suspensión del acto reclamado cuando se daba en el auto sin suspensión del acto porque no lo solicitaba el quejoso, con suspensión de plano cuando fuera de plano y de oficio obra en el mismo auto admisorio y la suspensión incidental que se resuelve dentro de una audiencia incidental. Hablamos de los recursos contra los acuerdos tramitados contra los acuerdos en la tramitación de el incidente va a proceder la queja y contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental y que refieran la suspensión definitiva va a proceder la revisión.
¿no? Hablábamos de esos diferentes recursos, cuál era la finalidad de notificar a cada uno de ellos, al Ministerio Público para el pedimento, a la autoridad para el informe justificado y al tercero interesado para presentar pruebas y alegatos. Hablábamos de esa oportunidad para presentar pruebas y decimos, bueno, el quejoso tiene oportunidad de presentar pruebas desde la demanda inicial, desde el escrito inicial. El tercero interesado a partir de que es notificado. Hablamos de lo que sucede en la audiencia constitucional, cómo se reciben las pruebas, los alegatos y se llega al dictado de la sentencia. Y recordemos, contra los acuerdos dictados en la audiencia constitucional y contra la sentencia procede el recurso de revisión. Dentro de esta fase expositiva vimos que cada una de las partes que van a intervenir llevan a cabo una función. El quejoso presenta la demanda y ofrece pruebas. El Ministerio Público Federal hace el pedimento, la autoridad responsable rinde el informe justificado y remite las constancias de autos del acto reclamado y el tercero interesado plantea sus alegatos y puede ofrecer pruebas. Dentro de este ofrecimiento de pruebas establecimos lo referente a la tramitación de estas pruebas, la documental, la testimonial, la pericial y la inspección, y vimos las características que tiene cada una de estas pruebas por cuanto hace a las documentales que se presentan desde la demanda hasta la audiencia constitucional, las testimoniales con 5 días de anticipación, sin contar el día del ofrecimiento y el día de la audiencia, y lo referente a el interrogatorio que se va a presentar al momento del desahogo, el cuestionario sobre el que se va a desahogar la pericial y las preguntas que va a desahogar el actuario del juzgado, ¿no? El planteamiento de alegatos de igual forma. Y establecimos también si dentro de la audiencia constitucional, ¿no? Planteábamos ese caso en donde, si dentro de la audiencia constitucional, una de las partes planteaba la falsedad de documentos, que ese iba a ser el momento, iba a ser el punto mismo en donde se iba a suspender la audiencia y se iban a tener que ofrecer pruebas respecto de la autenticidad del documento. Si se presentaban pruebas que no tuvieran que ver con esa autenticidad del documento, no iban a ser admitidas. Respecto de la objeción contra el alcance y valor probatorio, únicamente se iban a tomar en vía de alegatos y esa objeción respecto del alcance y valor probatorio no va a suspender la audiencia, como si la objeción de falsedad de documentos. Dentro de este punto hablamos de manera particular de las pruebas que se reconocía como prueba. La confesional, que si bien en amparo no se encuentra establecida la confesional en los términos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí se puede hablar de una confesional, por ejemplo, en el informe justificado, cuando la autoridad responsable dice sí es cierto el acto reclamado, ¿no? Sí se dio. Entonces, de esa forma se van planteando como si fuera una confesional en la tramitación. Se va a ofrecer por medio de escrito, transcribiendo el fragmento del escrito correspondiente en donde se hace la confesión, o en la audiencia constitucional, cuando haciendo uso de la voz, señalo lo que dijo la parte que ha confesado. La documental pública, atendiendo a los documentos públicos, ese valor probatorio, ese acto de autoridad en que obra en un documento público, el mandamiento escrito, la documental privada, ¿no? Que se van a tramitar por escrito, en audiencia, de manera implícita en alguna promoción que yo presente ante la autoridad. La testimonial, la